Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Vital o Podcast, miércoles a miércoles a las 2 de la tarde, deseando compartir con ustedes y conectar para hablar de ese Dios maravilloso, para poder crecer juntos, para ir entendiendo la verdad de Dios y discernir esta palabra viva que constantemente se está revelando a nosotros para llevarnos a todas las riquezas eternas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que decida que Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Redentor. Y en la medida que tú y yo tomamos un clavado espiritual en la palabra y empezamos a profundizar en ella, hay cosas maravillosas que Dios empieza a mostrarte. Una de las cosas que está impactando mi vida hoy es toda esa palabra que ya he conocido, que se me había sido revelada, que he vivido en mi vida, ¿verdad? O sea, que la he experimentado en carne propia y he visto esa verdad transformar mi manera de ver la vida, mi manera de pensar, mi manera de por lo tanto, como veo la vida, así me impacta, ¿no? Lo que yo veo y creo impacta mi ser interior. Y cuando Dios abre los ojos de tu entendimiento y puedes empezar a ver verdades profundas de tu realidad, porque nuestra realidad es celestial, nuestra realidad depende de la verdad viva de Dios. Y cuando esta realidad espiritual, que es nuestra verdad, empieza a ser revelada, empieza a ser parte de tu vida, todo cambia en tu ser. La forma en que ves la vida, la forma en que percibes las cosas, y como estás viendo a través de Dios, estás viendo a través de esta verdad revelada que es como darte la capacidad de ver más allá de lo que vemos humanamente hablando. Siempre la palabra es muy clara, dice que tenemos la vista corta cuando carecemos de la riqueza espiritual, cuando carecemos de añadir a nuestra vida cantidad de virtudes de Dios que al añadirlas van generando en nosotros la capacidad de ver mucho más allá de lo que vemos humanamente. Por eso cuando la palabra dice que tenemos la vista corta, yo lo digo es que somos miopes, porque el miope pues no ve a la distancia, ¿no? Solo ve de cerca. Y, y sin Dios, esa miopía sigue activa, esa miopía espiritual. Pero cuando vas en busca de Dios, vas en busca de conocerlo, de entenderlo, de que verdaderamente se haga la palabra real en tu vida, no solo algo de lo que hablas, de lo que enseñas, de lo que predicas, de lo que le dices a otros para que conozcan de Dios, sino una realidad en tu vida, que ese misterio finalmente dejó de ser un misterio y se volvió palpable, entendible, y eso te capacita a ti y a mí a avanzar con una fuerza, con un poder, con un entendimiento en este mundo. Y si avanzamos, significa que estamos venciendo todos los obstáculos, todos los ataques, todas las circunstancias difíciles, pero las estamos venciendo en Cristo Jesús. Y cuando tú entras en esa victoria que Cristo ya ganó para nosotros, cuando tú participas de esa victoria que ya te pertenece, el cielo se hace palpable y real en tu vida. Todo cambia. Ahora, ¿qué es lo que me impacta? Yo estoy viviendo esta realidad de transformación constante desde hace 31 años en mi vida. Justo a los 24 años de edad míos, empecé a conocer y entender a Dios. Y tengo 25, les iba a decir, 55 años.
por lo tanto ya son 31 años. Sin embargo, este año, cuando yo leo la palabra y de repente voy a versículos que ya conozco, que se han hecho vida en mí, que me han transformado, hoy los veo en una dimensión mayor. Hoy es como que esa claridad que tenía se hace más amplia, más grande, y eso me permite avanzar más rápido y poseer estas victorias de Dios en mi vida de una manera sobrenatural, de una manera impactante. Es decir, que Dios nunca dejará de sorprenderme, nunca dejará de impactarme, nunca dejará de mostrarme que hay mucho más de Él, de lo que yo, a pesar de que mi miopía ha menguado en una proporción muy fuerte, todavía hay demasiado que no he visto y que necesito de Dios para poderlo ver. Y hoy quiero compartir contigo uno de los versículos que cambiaron mi vida desde que yo empecé a conocer a Dios de una manera personal, desde que yo empecé a añadirle a mi vida esa relación personal, porque yo pues ya me congregaba, ya de repente leía la palabra, oraba pero muy limitado, mi oración era dar gracias por los alimentos 3 veces al día y luego pues oraba para pedir que Él resolviera mis problemas. Y no entendía cómo Dios resuelve los problemas, no entendía cómo es que Él funciona en nuestra vida y cómo es que Él hace milagros y cómo Él es que hace caminos donde no los hay. No entendía que muchas veces los milagros que Dios opera y las cosas que Él hace tendrán mucho que ver con lo que yo conozco de Él y con lo que yo le permito a Dios hacer en mi vida. Porque tengo libre albedrío y a veces puedo pedir algo, pero yo misma, sin darme cuenta, bloquear que Dios pueda operar, porque yo no le estoy permitiendo operar en mi vida. En fin, desconocía absolutamente todo lo que tiene que ver con una vida en Dios. Conocía la vida religiosa, obedecer a los líderes, cumplir con ciertos requisitos, tener una apariencia de santidad, pero desconocía realmente lo que era vivir en intimidad con Dios y a causa de esa intimidad una vida que Él transforma, no tú. Él la transforma. Ahora, yo le permito obrar porque voy entendiendo, porque Él me va guiando, porque voy atreviéndome a creerle y cada paso de fe que doy termina en un resultado grandioso, fabuloso, maravilloso, glorioso, sobrenatural en mi vida y te vas convirtiendo finalmente en la persona que Él diseñó desde el principio, antes de que fueras concebida por tu mamá. Dios ya te había diseñado y Dios ya tenía tu identidad, tu propósito, sueños para ti, cosas maravillosas preparadas para ti. Y todo eso empieza a hacerse realidad cada día que tú avanzas íntimamente con Dios, dejando que Él se meta en todas las áreas de tu vida, con todo el permiso y la libertad que tú le otorgas, porque confías que nada mejor te puede pasar, que Dios se involucre en tu vida y te guíe. Es el regalo más grande de la vida del ser humano. Entonces, plasmando esta base para poder compartir contigo esta tarde, vámonos a Juan, al capítulo 16 de Juan, y vamos a leer el versículo 8. Y este versículo, una de las primeras cosas que Dios rompió así mis esquemas, porque vivimos en un mundo donde aprendemos a tener culpa y aprendemos a darle culpa a otros, a cargar a otros con culpa. Esto lo hacemos creyendo
que estamos buscando que las personas se hagan responsables de sus actos o que yo me vuelvo responsable de mis acciones, buenas o malas. Pero cuando son malas, pues obviamente la culpa ha sido parte de nuestra sociedad por siglos, por milenios, diría yo. Ok, entonces, Dios no opera con la culpa. ¿Cómo opera Dios? Este es Jesús en los capítulos, creo que desde el 12 del Evangelio de Juan, Jesús empieza a despedirse de los discípulos y empieza a prepararlos para su partida al cielo y para la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, justo ahí, él empieza a hablar, y este capítulo 16 está hablando ya de una manera muy profunda del Espíritu Santo. Y mira lo que dice del Espíritu Santo. Dice, y él, hablando del Espíritu Santo, como lo sé por el contexto, cuando él venga, y él, cuando él venga, los va a convencer al mundo acerca del pecado. A ver, ¿qué es el pecado? ¿De qué convence? ¿Qué es? O sea, esta convicción, esto es lo que Dios me mostró. Cristi, Él no usa culpa, Él convence. Hay una gran diferencia. La culpa te hace rechazarte a ti mismo, o cuando le pones culpa a otros, también los rechazas. De la manera en que tú te tratas a ti mismo, así tratas a otras personas cuando son delante de ti culpables, no responsables, culpables, y esa culpa te carcome por dentro cuando tú eres la persona que carga la culpa. Y muchas veces nos flagelamos con palabras, nos autorrechazamos, nos descalificamos y nos decimos cosas muy feas. No necesitas ser una persona grosera o que use palabras, malas palabras para herir tu alma o herir a alguien que consideras culpable. Y esto no te ayuda a avanzar, esto te estanca, esto te pone en una posición de vergüenza, te pone en una posición donde tú no eres digno, donde no vales la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, yo no opero con culpa. La culpa es algo que Satanás utiliza. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, lo que yo hago es que yo te traigo una convicción de lo que es malo, una convicción de lo que es pecado. Yo te convenzo de pecado. Ahora bien, ¿cómo Él nos convence de pecado y cómo Él opera en este pecado? Esto es maravilloso porque cuando Él me convence de pecado, Él me da esa certeza en mi ser interior. Hey, esto no es bueno. No es bueno para mí, no es bueno para nadie. Esto me trae tristeza, esto me trae dolor, esto me trae destrucción, esto me roba el tiempo, esto me distrae, esto me estanca, esto me destruye, esto me trae muerte, esto me roba mi vida. Y cuando estás convencido de esta verdad, dices, ¿sabes qué? Yo no quiero esto en mi vida. Se produce en ti el deseo de no querer aquello que te está haciendo daño a tu alma. Pero lo que menos se te ocurre es acusarte a ti mismo, culparte a ti mismo, autoflagelarte, sino que tomas una acción, tomas una decisión proactiva sobre esa área que has visto y que te has convencido que es pecado y dices, hey, no quiero más esto. Y esto no va a gobernar mi vida porque esto no es quien yo soy ni quien quiero ser. Ahora, hay otra verdad que se suma a esta verdad y es lo que está en Mateo 18:18. Cuando Dios dice que nos ha dado a nosotros la autoridad, nos ha dado el poder para atar en el cielo y así hacerlo en la tierra, y desatar en el cielo y así hacerlo en la tierra. Es decir, que yo tengo la autoridad, que cuando veo este pecado activo en mi vida, yo tengo el poder para atar este pecado y incapacitar el pecado para que
gobierne mi vida, para que se mueva en libertad, para que interfiera en mi manera de ver la vida, en mi manera de sentir, en mi manera de pensar, en mi manera de accionar. Yo tengo ese poder para atarlo y tengo el poder para desatar lo opuesto al pecado en mí, lo opuesto a eso que has descubierto y que te has convencido que no es bueno para ti. Y entonces tienes ese poder maravilloso para desatar lo bueno, lo glorioso, lo maravilloso, todo lo que viene de nuestro Dios para nuestra vida, para poder dejar que el Espíritu Santo, que es el que me está convenciendo, que es quien habita en mí, opere y produzca el Espíritu Santo en mi ser interior todo esto que es bueno, agradable y perfecto, que es la voluntad de Dios, dentro de mí. Entonces mis pensamientos empiezan a estar alineados con eso que es agradable a Dios. Mis deseos empiezan a alinearse con eso que es agradable a Dios. Mi fuerza se inyecta de la fuerza de Dios para actuar en consecuencia de eso que es bueno, agradable y perfecto para Dios. Y esto es maravilloso porque cuando estás convencido de algo, estás dispuesto a hacerlo. No te obligan, no se te impone, no es una carga sobre ti, es un deseo en tu interior de caminar en eso que estás convencido y lo vas a defender con todo tu ser porque es una verdad que ha cobrado vida en tu corazón. Es así como el Espíritu Santo opera para que tú y yo caminemos en la libertad de Dios, en el poder del Espíritu Santo y avancemos a pasos agigantados en esta vida, poseyendo lo que Dios ya conquistó para ti, disfrutando las victorias que Dios ya ganó para ti y viviendo una vida sobrenatural en tu vida. Ahora bien, sigue diciendo el versículo, pero también Él te convencerá de justicia. Ahora, tú y yo tenemos un concepto de justicia formado por muchas cosas que este mundo, que este sistema mundo en el que vivimos nos ha dicho que es justo, nos ha dicho que es justicia. Y tenemos de repente alguna idea de cómo funciona la justicia de Dios, pero muchas veces no profundizamos en la justicia de Dios porque asumimos que la justicia que conocemos humanamente hablando es lo mismo que la justicia del reino de los cielos, de nuestro Dios poderoso. ¿Y sabes qué? No necesariamente. La justicia de Dios supera la justicia correcta de la tierra. Digo la correcta porque hay gente que llama a cosas justicia que no son venganza, no justicia. Pero la justicia del cielo es perfecta, es buena, es agradable y es perfecta porque está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo opera la justicia en tu vida personal cuando tú y yo somos personas pecadoras? ¿Por qué somos pecadoras? Porque mi carne tiene el deseo a pecar, porque yo no soy perfecta, porque si le hago una mirada a alguien fea, ya pequé. Si yo guardo resentimiento, estoy en pecado. Si yo no perdono a alguien y sé que ese es el camino de Dios para hacerlo y no busco que Dios me convenza para que mi alma y mi espíritu se alineen y yo decida perdonar porque estoy convencida que es lo mejor para mí, si no busco que Dios haga esa obra en mi vida, pero sé que el perdón es el camino y no lo hago, estoy en pecado. Y es que a veces pensamos que pecado son cosas que nosotros hemos determinado que son espantosas, horribles y inaceptables. Pero cuántas cosas a diario hacemos que lo hemos hecho normal y lo hemos hecho aceptable en nuestro comportamiento y lo justificamos diciendo que somos humanos imperfectos.
cuando en realidad hay un Dios todopoderoso que dice, no estás preso a tu pecado. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya no tienes por qué ser preso, ya no tienes por qué ser esclavo de los deseos de tu carne, de los deseos pecaminosos que habitan dentro de ti, de esa concupiscencia que habita dentro de ti. Esto ya no tiene poder si tú le permites al Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo en tu vida, hacer su obra en ti. Ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? Entonces él dice, Cristi, yo vengo a convencer al mundo de justicia. ¿Y sabes qué? Cuán importante es entender todo referente a su justicia. Pero esto que voy a hablar hoy sobre su justicia, porque su justicia es demasiado amplia para pretender en este momento cubrirla toda. Y hay mucho que todavía me falta por descubrir. Pero esto que voy a compartirte es glorioso. ¿Sabes por qué? Porque te permite percibir una dimensión del amor de Dios sobre la humanidad que conquista nuestros corazones. Porque ¿sabes cómo operó su justicia? Operó hablando con su hijo y diciéndole, ¿sabes qué? La única forma de que el ser humano pueda tener una vida eterna buena, porque el alma siempre será eterna, pero buena, perfecta y agradable, porque esa es la voluntad de Dios, una vida en esa nueva Jerusalén, esa nueva tierra prometida, donde ya no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde todo es plenitud, gozo y alegría, donde hay quietud, descanso, paz, toda esa vida donde la enfermedad no existe, donde la muerte de cuerpo ya no existe porque nuestro cuerpo será glorificado, no habrá más muerte. Todo eso glorioso y donde estaremos de forma perpetua en su presencia manifiesta, ahí con Él, viéndolo cara a cara. Y entonces para que esa verdad se hiciera real, posible, se necesitaba un sacrificio perfecto. Se necesitaba un hombre que no hubiese pecado jamás y que no hubiera ni un índice de maldad en su ser. Y ese hombre solo podía ser Jesucristo Dios, haciéndose hombre, dando su vida en sacrificio y siendo inmolado, es decir, un sacrificio voluntario en la cruz del Calvario, donde Él se adjudicó el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se manifestará en nosotros, ¿sí? Esa justicia que hace que el pecado ya no tenga poder sobre ti. Esa justicia que no viene en tu contra a destruirte a ti o a mí, sino que una justicia que viene a liberarte de esa fuerza opresora llamada pecado que te hacía caminar en dirección opuesta a la voluntad de Dios y por lo tanto en dirección hacia muerte, destrucción y robo sobre lo que es bueno para ti. Y Dios dice, yo ejecuto mi justicia y todo aquel que cree en mí será salvo. Y todo aquel que está en mí, que vive a través de mí, que deja que mi Espíritu Santo opere en sus vidas y los sorprenda con poder sobrenatural, con una vida nueva que nace desde el interior a causa del Espíritu Santo que tú le permites obrar. Todo aquel que esté en mí no verá condenación. Esa es mi justicia. Mi justicia es destruir al culpable del pecado y ese es Satanás, el diablo. Mi justicia es quitarle el poder a Satanás, el diablo, sobre cada ser humano que decide creer en mí, que decide caminar conmigo, que decide abrazar al Espíritu Santo y todo lo que Él puede hacer desde tu ser interior, transformándote día a día y llevándote de gloria en gloria. Su justicia le quita el poder a todo aquello que viene en tu contra para robarte, matarte o destruirte. Sea
el método, circunstancias difíciles, sea una enfermedad, sea una persona que te traicionó, sea como sea que el pecado se presente en tu vida, o deseos de tu ser interior, por heridas abiertas, por comportamientos aprendidos, por lo que nos rodeó desde pequeños y aprendimos a hacer, como sea, por el pecado original que heredamos como seres humanos. Él dice, yo hago justicia y te mantengo a ti libre, en victoria. Te doy a ti el cuidado que mereces. Te devuelvo lo que se te robó, ya sea a nivel de vida, de alma, de pensamiento, de emociones, o a nivel de relaciones, o a nivel de cosas materiales. Yo te lo devolveré, yo te restauraré en todas las áreas de tu vida. Y lo único que destruiré es lo que el pecado te ha hecho, o el pecado que habita en ti. Pero a ti te levantaré, a ti te daré vida, a ti te haré brillar con una luz admirable, a ti te llenaré de mi Espíritu Santo, de mi poder, de mi gracia, a ti te glorificaré, porque eso es lo que tengo para ti, y así opera mi justicia. Mi justicia sobre ti es amor, es gracia, es misericordia, y esa misma justicia te satura de mi santidad. Yo te doy de mi santidad, Dios nos da de su santidad, para que tú y yo podamos vivir a través de su santidad una vida extraordinaria, que no solo la disfrutaremos nosotros, sino las personas con las que más convivimos, con las que compartimos, ya sea en familia espiritual, familia de sangre, personas con las que laboras, compañeros de estudio, amistades que has hecho alrededor de tu vida, pero sabes también con quién, con aquellos que no conocemos todavía, que nos observan, que están ahí viendo y dándose cuenta cómo tú vives, y tú estás ahora viviendo a través del Espíritu Santo, de la justicia de Dios hecha en tu vida, que vence por el poder de su Espíritu el pecado y te permite vivir una vida que brilla con la luz de Dios. Y ellos empiezan a observar, y ya no hablas de religión, ya no hablas de estructuras, ahora hablas de relación con un Dios maravilloso, espectacular, sorprendente, que te ama más allá de lo que puedes imaginar, y puedes compartir de esa relación que tienes con Dios, y cómo conocerlo está cambiando tu vida, y cómo ese libro llamado Biblia, que antes era como lo peor que podías leer porque no lo entendías en lo absoluto, o simplemente sentías que te acusaba y te hacía sentir que eras la peor persona del planeta Tierra, ahora es un libro que está lleno de vida, lleno del corazón de Dios, porque el Espíritu Santo, tu amigo, tu apoyador, tu ayudador, te lo revela y te empodera y te enseña y te cambia de adentro hacia afuera, y empiezas a hablar de algo real, de algo palpable, de algo que vives, y la otra persona dirá, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo le hiciste? Y ahí empiezas a guiar a personas que tenían un destino eterno de sufrimiento. Ahora los guías a un destino eterno maravilloso con Dios, porque entendieron a través de ti la justicia de Dios sobre la humanidad. Y por último, dice, y también convenceré al mundo de juicio. ¿De qué juicio?
¿De qué juicio? Porque ¿sabes qué? Hay demasiadas personas viviendo con un miedo a Dios, con un terror a Dios, con un terror a equivocarse, porque Dios los va a castigar y va a quitarle a sus hijos, a quitarle al esposo, a quitarle los negocios, los va a enfermar, van a tener accidentes horribles. No, nada de eso proviene de Dios. Dios es bueno. La maldad no proviene de Dios. La maldad proviene de un sistema roto, de un sistema quebrado, de un sistema que se ha llenado de la oscuridad, de un sistema mundo que es gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el diablo. Todas esas cosas que nos suceden es por un mundo caído, y muchas de esas cosas son ataques del enemigo, otras son la maldad que habita en otras personas y que nosotros, sin darnos cuenta, estábamos cerca de esas personas y nos hicieron daño. Otras son por heridas que llevamos ya en el alma, de maldad que se nos ejecutó, que nos hicieron daño, y esas heridas se quedaron abiertas y nadie nos enseñó cómo procesar las heridas en Dios para verdaderamente ser libres. Y entonces nos llenamos nuestra alma de cosas que no son buenas y tomamos decisiones que no son buenas, y esas acarrean consecuencias. Y estas consecuencias muchas veces no son nada buenas ni agradables. ¿Cuántas enfermedades son causadas en nuestro cuerpo por cómo vivimos, por las amarguras que llevamos por dentro, por lo que comemos, porque no nos cuidamos, porque no somos responsables de nuestro cuerpo? Estos no son castigos de Dios. Dios no está aquí para castigarnos. Este es el tiempo de su gracia y de su misericordia. Este es el tiempo de conocerlo y de entrar al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4:16, y alcanzar el oportuno socorro, porque le está hablando a los pecadores, a los débiles, a los que fallan. Y en el versículo 15 del mismo capítulo les está diciendo: yo te entiendo, porque yo mismo, dice Jesús, como hombre fui tentado, para saber lo que tú vivías. Esa es la razón por la que él fue tentado, para entenderte, comprenderte y poder ser tu abogado defensor delante del Padre. En este momento no hay un juicio activo sobre la humanidad, pero sí hay un juicio que tiene fecha, hora, y está estipulado para el final de los tiempos. Pero sabes que la justicia de Dios está operando. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues al día del juicio final, al juicio del trono blanco, que es donde van a estar los que han creído en Cristo, los que abrazaron a Jesús y decidieron que Él sería su Dios, su Señor, y el estilo de vida lo recibirían de Dios. Estaremos en el juicio del trono blanco, y de aquí a esa fecha, ya sea de que estemos vivos o hayamos muerto al cuerpo de carne y cobrado vida en el Espíritu, en Dios, porque nosotros no moriremos jamás los que estamos en Cristo. Solo somos trasladados a una nueva vida para luego vivir la eternidad con Él. Y entonces, ya sea que este cuerpo fallezca antes del juicio o que estemos vivos humanamente hablando en el juicio, de aquí a ese día su justicia está operando para que en ese juicio, en ese día de juicio, lo único que recibas sea bendición, sean coronas, sea la celebración de que viviste para Dios, porque su justicia estuvo operando todos los días en nosotros para que estemos listos para el día del juicio y pasemos todas las pruebas a través de la gloria de Dios y recibamos la máxima bendición, que es ya nuestra eternidad con Él. Por lo tanto, no debo de temerle al juicio, ni debo de creer que Dios está aquí para vivir castigándome todos los días. Él está aquí. Dice: si el justo cae 7 veces,
Oh, Él se acerca, sí, Dios se acerca a ese lugar, a ese momento, a esa vida que te llevó a caerte, a esa vida de pecado que te hizo caerte. Pero ¿sabes para qué se acerca? Para levantarte todas las veces. ¿Y sabes por qué se utiliza el número 7? Porque el 7 representa perfección, no la cantidad de veces que Dios te va a levantar, sino que Dios te está diciendo, yo te levantaré hasta que yo sea perfeccionado en ti. No me cansaré de buscarte, no me cansaré de extender mi mano para contigo, de darte acceso a mi poder, de darte acceso al cielo, hasta que vivas la plenitud que yo tengo para ti y la perfección que yo busco en ti la alcances a través de mi ayuda, a través de mi poder, a través del Espíritu Santo que habita dentro de ti. Dime, ¿cómo no amar? ¿Cómo no desear más de este Dios maravilloso? Así que yo te invito a que te tomes un clavado espiritual, no un clavado así ni en una alberca o piscina, ni en la playa, que desde las rocas se tiran de clavado. No, sino que te sumerjas en las aguas vivas del Espíritu Santo, que agarres la palabra viva y empieces a leerla y dile, Espíritu Santo, revélame, dame la vista espiritual para que yo no tenga la vista corta. Quiero añadirle a mi fe virtud, conocimiento de ti, conocerte de forma personal, deleitarme en mi relación personal contigo, leer contigo, Espíritu Santo, la Biblia para que me la reveles, para que me muestres, para que me lleves a vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Y yo te aseguro que todo lo que empezarás a experimentar en Dios será maravilloso y que podrás saborear las victorias que ya ganó para ti y disfrutar de la vida plena que ya te pertenece y darte cuenta cuál es la verdadera libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, eso es lo que tengo para ti esta tarde. Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos permite conectar en este podcast vital y porque una vez más reafirmamos la verdad de que Dios es vital para cada uno de nosotros. Él es la fuente de vida. Él es lo que necesita nuestra alma. Él es todo lo que debemos buscar constantemente. Bueno, saludo a todos los que se conectaron el día de hoy en este programa, en este podcast. Gracias, gracias por estar aquí. Ustedes son la razón de este podcast, el poder hablar de este Dios maravilloso y animarnos a que juntos avancemos en esta vida maravillosa y gloriosa que Dios tiene para nosotros. Así que vamos por más, por mayor conocimiento, no de letra, de vida, a través de conectar íntimamente con Dios y el Espíritu Santo, darle la libertad que necesita para operar en nuestro ser interior, cada segundo de nuestra vida, todos los días, todo el tiempo. Invítalo. Quiero darles un abrazo y un saludo a los que no puedo ver sus nombres en pantalla y agradecerles. Sé que son muchos los que se conectan en vivo y sé que son muchos más los que luego ven el Vital en su tiempo de descanso y pueden conectarse con lo que Dios habló este día. Así que gracias, gracias a todos ustedes por estar siempre aquí y hacer que esta palabra llegue a un lugar, a un corazón o a muchos corazones y pueda cobrar vida en ustedes a través de la ayuda del Espíritu Santo. También, si este programa, si lo que se habla aquí es de bendición para ti, compártelo con todas las personas que puedas. Al rato Dios hará cosas maravillosas en sus vidas también. Bueno, y voy a saludar por nombre a los que puedo ver en pantalla: Flor González, Yani Rojo, Miriam Montoya Costa. Qué alegría verlas por aquí. Un abrazo fuerte a la distancia. Gracias, hermana Miriam, por sus bendiciones y me alegra verla también por acá y saber que sigue adelante y firme en el Señor.
También quiero saludar a Gaby, que Gaby Esqueda siempre desata bendiciones sobre nosotros en este programa y siempre desata bendición sobre mi vida. Gracias, gracias por tu cariño, por tu amor, por tus palabras de bendición, Gaby. Un fuerte abrazo para ti y de la misma manera que Dios siga bendiciéndote. Alma Delia Acosta, qué alegría el que puedas estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias por tus palabras. Bonita tarde para ti también. Sandri, mi amiga bella, un fuerte abrazo. María Elena Escoto, qué alegría que estás por acá. Un fuerte abrazo. Bendiciones para ti también. Jorge Fernández George, gracias por estar conectado. No hay día que Dios, no hay duda que Dios siempre está buscando de nosotros para que le conozcamos más y más y entendamos lo maravilloso de su amor y todo lo que su amor ya ha hecho por nosotros. María Eloísa Durán Rosales, qué bueno verte por acá, siempre estás conectada. Un fuerte abrazo, bendiciones para ti también. Gracias por bendecir mi vida siempre. Mirelis Martínez, siempre me alegra muchísimo verte conectada. Cristina Gutiérrez, qué alegría estar porque estés por acá. Gracias, gracias por tus palabras y gloria a Dios por esa palabra que puede desatar nueva vida en cada uno de nosotros. Y gracias por bendecir a mi princesa, a mi nieta hermosa, que está creciendo, está enorme ya. Su ropa, tiene 10 meses, la ropa que usa ya es la de 1 año o 18 meses. Me tiene el corazón derretido. Gracias por acordarse de ella y bendecirla. Dios es bueno y fiel. También está por acá con nosotros Patti Solorio. Gracias por estar acá, Patti. Y alguien preguntaba si va a haber noche de adoración este viernes. La estamos cambiando aquí en Unidad Cristiana Querétaro, México. Nuestra noche de adoración será el próximo viernes porque hay pronosticado lluvias muy intensas para este viernes y no queremos poner en riesgo a nadie. Así que será el primer viernes de septiembre, nuestra noche de adoración. Es un tiempo glorioso donde estamos viendo cosas maravillosas de Dios y sé que nos gozaremos de manera sobrenatural. Pero bueno, cada uno de nosotros tendrá sus reuniones, ya sea en la semana o en el fin de semana. No olviden congregarse, pero cuando se congreguen, díganle: Espíritu Santo, háblame, porque no quiero escuchar solamente al predicador o predicadora. Quiero escuchar tu voz, lo que tú tienes para mí a través de la enseñanza y que se pueda hacer vida en mí. Y sé que tú verás al Espíritu Santo moverse, manifestarse, operar en ti de formas poderosas. Bueno, un fuerte abrazo a todas. Dios me los bendiga a todos. Un placer haber estado con ustedes. No olviden, Dios es vital para cada uno de nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles, siempre a las 2 p.m., hora Querétaro, México. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Hasta pronto.